en julio voy Maracaibo, Lechería, Mérida, Araure, Yo quiero ir a Maracaibo el contigo. Tigre. Voy el 7 de julio. No estoy. Ay, ¿Cuándo no, vas? el Ah, 7 de julio no estoy. Yo quiero ir a Maracaibo. cuando vuelva ahí te aviso. Para morirme de Listo, la pues vamos a risa. empezar Vamos, por dale, pues. empieza. Hola Blanquis, ¿cómo estás? Tanto Hola, tiempo. ¿cómo te va? Muy bien, muy contento de estar en este restaurante nuevo en Caracas, Bello. que el concepto me encanta porque toca el trabajo. Es el restaurante El Banco. El área financiera pega con nosotros. Sí, no, total, con bóveda, de verdad que está Una bóveda bellísima tremendo detrás mío. concepto. Sí. Me gustó mucho. Mira, Adru, yo quería conversar contigo hoy algo que la gente estaba como preguntando mucho y tiene que ver con el aumento de la inflación. ¿Pero en dónde? ¿En Venezuela? En o afuera? Venezuela. Ah, ok. Bueno, no, hay inflación mundial en este momento, Total. pero, y no nos quedamos, por supuesto, rezagados. Y bueno, según el Instituto Venezolano de Finanzas, Observatorio Venezolano de Finanzas, bueno, llegamos de nuevo a los 2 dígitos. Y por ahí se dice extraoficialmente que el Banco Central de Venezuela también registró en el mes de mayo 2 dígitos y que hay preocupación. ¿Esto nos puede llevar otra vez a un periodo hiperinflacionario? Muy buena pregunta, Blanca, porque me gustaría hacer algunas precisiones, ¿no? Lo primero es que a los economistas, puede Ajá. que a la gente no, pero a los economistas, el indicador que realmente nos parece importante no es el indicador mensual. Porque el indicador mensual obviamente está sujeto a los vaivenes mes a mes, tiene muchas variaciones, está impactado por factores estacionales. Digamos que el dato más importante en la inflación es la tasa anual, los últimos 12 meses. Tú fíjate que cuando tú lo ves en los Estados Unidos, que te dicen inflación de marzo llegó a 9%, esa es la inflación anual de 12 meses, que es realmente el número clave. ¿Por qué te hago o arranco por acá? Porque si tú revisas la tasa de inflación anual de Venezuela, viene descendiendo, todavía está descendiendo. Entonces, por eso yo creo que es prematuro hacer una valoración sobre si de verdad ha tenido éxito o no la política. Por supuesto que las autoridades tienen que preocuparse y tienen que afinar su estrategia de contención de inflación, pero te voy a dar 2 datos. La inflación de diciembre anual cerró en 686%. Lo publicó el Banco Central. La inflación 12 meses de mayo, según Ecoanalítica, está en 180%. ¡Wow! Pero es un bajón impresionante. Entonces, cuando tú ves ese número contra diciembre y contra mayo, te estás dando cuenta que la inflación sigue descendiendo. La pregunta que nos hacemos los economistas es ¿hasta qué punto esa tasa anual va a seguir descendiendo? Yo creo que los meses críticos donde de verdad podemos hacer una valoración del tema va a ser el último trimestre, porque tú recuerdas que ya el año pasado, el último trimestre, la inflación empezó a ceder en forma importante. Entonces, cuando empecemos a comparar el último trimestre de este año con el último trimestre del año pasado, es donde realmente veremos si efectivamente llegó un elemento de contención. Pero yo todavía me siento cómodo, y a lo mejor mucha gente me va a caer encima por lo que voy a decir, con el nivel de inflación que estamos viendo en términos de descenso. Por supuesto, la inflación en Venezuela sigue siendo extremadamente alta cuando la comparas con el resto del mundo. El mundo hoy está preocupado porque tiene tasas de 9, 10%. Nosotros tenemos 170, 180, pero también hay que ver de dónde viene Venezuela. Claro, la perspectiva que tiene la gente cuando ha vivido una hiperinflación es totalmente distinta. Totalmente, a las y le personas que preocupa, están claro. genera estrés. Cuando tú ves inflaciones de 2 dígitos o cercana a 2 dígitos, obviamente vuelves a pensar en todo eso que vivimos hace 2 o 3 años. Ahora, tú sabes que yo estaba pensando que ciertamente ha habido un costo que hemos pagado los ciudadanos para que el Ejecutivo mantenga la inflación, digamos, frenada. Y tiene que ver con que no tenemos acceso al crédito, tiene que ver con pagado varios la cantidad de dinero que encajan los bancos en el Banco Central de Venezuela. Es decir, tienes una banca un poco ahorcada y a una economía que
particularmente en los últimos tiempos se ha movido por el esfuerzo privado, pero sin financiamiento, lo que quiere decir que la gente saca el dinero de su bolsillo y eso es duro, o sea, totalmente. Es muy duro. La restricción del crédito es, como tú lo has descrito muy bien, el mayor costo que tiene la política antiinflacionaria del gobierno. Pero hay costos adicionales que no son menores. Otro costo es el propio colapso del Estado. El Estado ha tenido que reducir su gasto de forma muy agresiva para poder equilibrar un poco las cuentas fiscales y bajar la emisión de dinero, ese dinero artificial. ¿Pero qué quieres decir tú cuando dices que has tenido que reducir el gasto en la administración pública? La administración pública. Y eso significa, bueno, eso significa menor gasto en educación, menor gasto en salud, y al final has dejado prácticamente a la buena de Dios a mucha gente, porque ¿cuántas personas hoy pueden acceder a la educación pública? ¿Cuántos niños? ¿Cuántos adolescentes? El tema del colapso de las universidades públicas. Sí. La salud pública. Si tú en Venezuela hoy no tienes un seguro privado, ¿cómo haces? ¿Cómo enfrentas una enfermedad grave? Las personas que tienen cáncer o que tienen que ser sujetas de un trasplante. No, una tragedia. O que tienen que tener acceso a medicamentos de alto costo. O sea, pero es un costo muy alto para Exactamente. poder mantener el y te doy otra cosa, los sueldos y salarios de la administración pública. Sí. O sea, ¿cuánto gana hoy un empleado público? Han mejorado. Claro, pero súmale que ahora no tienen los beneficios que tenían antes. Exactamente, fíjate todo la protesta que ha habido en días recientes con la ONAPRE por el cambio que ha hecho en los tabuladores. Entonces, eso también es parte del costo de la reducción de la inflación. Otro costo relevante es que tú eliminaste todos los subsidios y en dólares Venezuela se ha convertido en una economía costosa. Muy costosa. Entonces, la gente tiene que ganar muchísimo, la gente le cuesta entender. Le mete la culpa al sector privado y el sector privado también sufre las consecuencias. Por supuesto, de manera distinta a un ciudadano es mucho más vulnerable porque tú no tienes ni las redes, ni el capital, ni los activos que tiene un privado. Bueno, obvio, pero el privado está haciendo algo que se llama cobertura. Exactamente. ¿Hasta qué punto tener esa cobertura? Bueno, obviamente está reaccionando a las políticas del Estado. Entonces, efectivamente, sí. Una reducción de inflación que, insisto, yo creo que todavía está en terreno positivo, pero que se ha hecho un costo muy alto, muy alto. Ahora, ¿habría la manera de no haber tenido que pagar costos para reducir? Muy buena pregunta, me gusta, porque yo te diría que es difícil, pero creo que a lo mejor tú los podías haber aminorado. Y aminorarlo pasa, en particular, por ejemplo, si hubiese sido más agresivo o más permisivo con la dolarización, yo creo que una apertura mayor a la dolarización hubiese ayudado a la reducción de la inflación sin tanto costo. Pero el gobierno, como tú lo sabes, y creo que lo hemos conversado en programas previos, siempre ha mostrado una resistencia a dolarizar más la economía. Bueno, el IGTBF es una muestra de ello. Bueno, y eso es otro punto interesante. El IGTF a mí me parece que es un sinsentido, es una tremenda distorsión hoy en la cadena. Y eso también incluso genera presión en los precios, porque al final eso se traslada al consumidor. Bueno, pero conclusión. La mala noticia es que sí, tuvimos una inflación mensualmente alta, se está acelerando. Pero la perspectiva es que no vamos a volver a hiperinflación. No, yo la verdad lo descarto. Es más, nuestro estimado es que la inflación cierre de año cierre en torno a niveles de 180%. Mantenemos ese estimado. O sea que yo creo que vamos a llegar a una fase de estancamiento en la tasa anual, pero no necesariamente una aceleración. Muy bien, chévere, eso me gusta. Qué bueno. Bueno, Adru, se acabó el tiempo. Muy Queremos bien. agradecerle a la gente del restaurante El Banco. Tienen que venir. La verdad es un sitio súper agradable, muy original. Y las personas mayores se van a acordar de algo que ya no existe en Venezuela, que los jóvenes no conocen, que es el cheque, porque la carta es un cheque. Un cheque. Van a saber qué es eso. Bueno, la periodista Blanca Vera Sá y el economista Asdrúbal Oliveros. Gracias por estar con nosotros. Esto fue el programa Sin Nombre.